Bienvenidos a nuestro podcast La Biblia en un año, episodio 67. Pero, durante una de las muchas y graves hambrunas en Irlanda, un cierto número de familias escribió una carta a su alrededor diciéndole que no tenía dinero para pagar su renta y le rogaban que les condonaran sus deudas. El casero era Canon Andrew Robert Fawcett, nacido cerca de Enniskillen, condado de Fermanagh, en Irlanda, en 1821. Durante 50 años fue párroco de Cuthbert, York, en Inglaterra. Canon Fawcett escribió una carta respondiendo a sus arrendatarios en la que explicaba que era prácticamente imposible reducirle sus deudas porque sentaría un mal precedente. Tenían que pagar hasta el último centavo, pero escribió adjunto algo que podría ayudarles. Era un cheque por una gran suma de dinero que cubría la totalidad de sus deudas. Sus corazones tuvieron que saltar de gozo al leer la palabra pero. Es una palabra poderosa cuando uno enfrenta problemas, pruebas y tentaciones. Vamos a leer juntos el Salmo 31 del 9 al 18. Lo voy a leer en la versión PDT. Señor, tengo muchos problemas. Ten compasión de mí. Mis ojos están cansados de tanto llorar, que ya me duele la garganta y el estómago. Mi vida está llena de tristeza y paso todo el tiempo lamentándome. Mis problemas me están debilitando, mi cuerpo me está agotando. Mis enemigos y vecinos me desprecian. Mis parientes me tienen miedo. Me evitan cuando me encuentran por la calle. La gente me ha olvidado por completo. Es como si hubiera muerto o como si hubiera un plato roto. Escucho lo que dice en voz baja y siento una angustia terrible. Se juntan, hacen muchos comentarios y planean matarme. Pero yo confío en ti, Señor. Yo digo, tú eres mi Dios, mi vida está en tus manos. Sálvame de mis enemigos y de los que me persiguen. Por favor, recíbeme y acéptame que soy tu siervo. Ten compasión de mí y sálvame. Señor, te pedí ayuda y sé que me la darás. Los perversos se sentirán avergonzados e irán en silencio al sepulcro. Que se callen esas voces mentirosas de la gente soberbia y rencorosa que dice lo que sea con tal de atacar a los justos. Amén. En tribulación, pero confío en ti. Nadie puede andar por la vida sin enfrentar problemas. Si el ejemplo de David es algo a tener en cuenta, cualquiera en una posición de liderazgo enfrentará más que los demás. David estaba en problemas. El dolor está acabando con mis ojos, con mi alma y con mi cuerpo. Eso lo pueden ver en el versículo 9. Enfrentaba muchos desafíos espirituales, mentales y físicos. Enfrentaba angustias, dolores, lamentos, debilidades, enemigos. Fue el hazmerreír de sus vecinos. Enfrentó quebranto, terror y conspiración y complots. No obstante, en medio de la situación fue capaz de decir, pero yo, Señor, en ti confío y digo, tú eres mi Dios, mi vida entera está en tus manos. Confiaba en el gran amor de Dios. En ocasiones cuando las cosas marchan mal, es difícil creer que Dios realmente te ama, pero Él sí te ama. David clamaba pidiendo ayuda porque confiaba en que Dios lo libraría. Es durante los tiempos difíciles que el objeto en el que confías se pone realmente a prueba. Pero como escribió Henry Ford, cuando todo parece estar en tu contra, recuerda que el aeroplano levanta vuelo en contra del viento, no a favor. Confía en que Dios obra para el bien de los que lo aman, aquellos que han sido llamados conforme a su propósito. Esta palabra la pueden encontrar en Romanos 8:28. Vamos a orar juntos. Señor, en todos los desafíos que tengo por delante, ayúdame a confiar en ti. Pero yo, Señor, confío en ti y digo, tú eres mi Dios. Mi vida entera está en tus manos. Que irradie tu faz sobre tu siervo por tu gran amor. Sálvame, Señor. No permitas que me avergüencen, porque a ti he clamado. Diga conmigo, Señor, no permitas que me avergüencen, porque a ti he clamado. Vamos a leer juntos Marcos 14 del 17 al 42. Señor, tengo muchos problemas. Ten compasión de mí. Mis ojos están cansados de tanto llorar. Versículo 17. Al anochecer llegó Jesús con los 12, mientras estaban a la mesa cenando, y Jesús dijo, les digo la verdad,
uno de ustedes que come conmigo ahora me traicionará. Es uno de los que está cenando conmigo ahora. Ellos se sintieron muy tristes al oír esas palabras y cada uno dijo, de seguro no seré yo. Jesús continuó diciendo, es uno de ustedes, 12, el que moja su pan en el mismo plato que yo. El Hijo del Hombre tiene que morir tal como está escrito, pero pobre de aquel que traicione y entregue al Hijo de Hombre, más le valdría no haber nacido. La cena del Señor. Mientras comían, Jesús tomó el pan y dio gracias a Dios, lo partió y se lo dio a ellos y dijo, tomen este pan que es mi cuerpo. Luego Jesús tomó la copa y dio gracias. Se la entregó a sus seguidores y todos bebieron de ella y dijo, esta es mi sangre que establece el nuevo pacto, la cual es derramada por muchos. Les digo la verdad, no volveré a beber vino hasta el día en que beba vino nuevo en el reino de Dios. Después cantaron una canción de alabanza y se fueron al monte de los olivos. Se anuncia la negación de Pedro. Allí Jesús les dijo, todos ustedes perderán la fe porque así está escrito, mataré al pastor y todas las ovejas serán dispersadas, pero después de que yo resucite iré delante de ustedes a Galilea. Pedro le dijo, aunque todos los demás pierdan la fe, yo no perderé mi fe. Jesús le respondió, te digo la verdad, hoy esta misma noche antes de que el gallo cante por la segunda vez, me negarás 3 veces. Pero Pedro insistió, aun si tengo que morir contigo no te negaré. Y todos los demás decían lo mismo. Jesús ora solo. Después fueron a un lugar llamado Getsemaní y Jesús le dijo a sus seguidores, siéntense aquí mientras voy a orar. Jesús tomó a Pedro, Santiago y Juan y comenzó a sentirse afligido y a angustiarse mucho. Les dijo, mi tristeza es tan grande que me siento morir. Quédense aquí y manténganse despiertos. Caminó un poco, se postró rostro en tierra y oró, de ser posible, no tuviera que pasar por este momento difícil, diciendo, querido Padre, para ti todo es posible. Líbrame de esta copa, pero no hagas lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Luego Jesús regresó, los encontró durmiendo y le dijo a Pedro, Simón, ¿estás dormido? ¿No pudiste estar despierto por 1 hora? Permanezcan alertas y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto a hacer lo correcto, pero el cuerpo es débil. De nuevo Jesús se alejó a orar y dijo las mismas palabras. Luego regresó a donde estaban los seguidores y los encontró durmiendo, porque sus ojos se les cerraban de tanto sueño. No supieron qué responderle. Jesús salió a orar y regresó por 3.ª vez y les dijo, ¿todavía están durmiendo y descansando? Ya basta, ha llegado el momento en que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de pecadores. Levántense y vámonos. Miren, aquí viene el que me va a traicionar. En la prueba, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. A veces puede que enfrentes dificultades en la vida, no por hacer algo mal, sino porque estás obrando bien. Todos enfrentamos pruebas, tribulaciones y tentaciones, pero no estás solo. Jesús mismo nunca hizo nada malo y aún así enfrentó grandes pruebas, tribulaciones y tentaciones más que nadie en la historia humana. Deslealtad. La lealtad es una maravillosa cualidad. La lealtad de amigos y colegas es alentadora, edificante y reafirmante en tiempos de tribulación y prueba y tentaciones. La deslealtad es decepcionante. Jesús había pasado 3 años con 12 personas a quienes amaba, había vivido con ellas y las había capacitado, pero aún así tuvo que decirle, uno de ustedes que está comiendo conmigo me va a traicionar. Es horrible ser traicionado por un enemigo o un conocido, pero ser traicionado por un amigo es casi insoportable. La decepción. No solo uno de sus discípulos lo traicionó, sino que también todo el resto huyó. De nuevo, esto debe haber sido una gran decepción para Jesús. Eran sus amigos más cercanos, pero en el momento de la tribulación huyeron. Aun Pedro, quien era un líder tan fuerte, aunque Pedro estaba absolutamente determinado en no negar a Jesús, en su momento renegó de él. Angustia. Aproximarse el terrible momento, Jesús comenzó a sentir temor y tristeza. Dijo, esta es la angustia que me invade y que me siento morir. Muerte. Observamos previamente el trasfondo del Antiguo Testamento sobre la copa de la ira de Dios contra el pecado. Al pasar entre sus discípulos la copa, Jesús dijo, esta es mi sangre del pacto que es derramada por muchos. Más adelante en el Getsemaní oró así, no me hagas beber de este trago amargo. Además, derramada por muchos. Eso nos remite a Isaías 53, porque derramó su vida hasta la muerte.
Isaías 53, versículo 12. Jesús sabía que enfrentaba un sufrimiento inimaginable, cargando el pecado del mundo sobre sus hombros y derramando su sangre por nosotros. De nuevo, para entender esto de manera más completa, necesitamos referirnos al trasfondo del Antiguo Testamento. En nuestro pasaje de hoy del Antiguo Testamento, 2 veces leemos que la vida de toda criatura está en la sangre. En Levítico 17, 11 y el 14, la propiciación se hace por medio de la sangre. En otras palabras, la vida por vida. Éxodo 21, 23, Jesús dio su vida por la de nosotros. Cada vez que tomes el cuerpo y la sangre en la comunión, medita en el gran amor, su sacrificio y la muerte por ti. Recibe de nuevo su perdón, misericordia, gracia, favor. Consagra tu vida de nuevo a Él y dile, pero que no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Jesús, al enfrentar la deslealtad y la decepción, angustia y muerte, puso su confianza en su amoroso Padre Celestial diciendo, pero que no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Sabía que Dios era su Padre perfecto, a quien podía dirigirse como Abba Padre, una forma íntima de dirigirse a Él, casi como decir papito o papá. Es consciente de que Dios es todopoderoso. En muchos sentidos quiere escapar de ese trago amargo. No obstante, confía en que Dios sabe que es lo mejor y se dispone a someterse a su voluntad. Es el ejemplo supremo para nosotros cuando tenemos temor de lo que yace por delante. El contraste entre Jesús y sus discípulos sería divertido si no fuera por el contexto. No se enfrentan a nada remotamente parecido a aquello con lo que él se enfrentaba, pero ni siquiera pudieron mantenerse despiertos para apoyarlo en oración, se quedaron dormidos. Debo decir que simpatizo con ellos, a menudo me resulta difícil permanecer despierto. Jesús dice, vigilen y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Esto suele ser cierto sobre mí frente al desafío de orar más. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Vamos a orar juntos. Señor, muchas gracias por tu sacrificio en la cruz. Gracias, Padre, porque yo también puedo dirigirme a ti como Abba y poner mi confianza en ti. Pido en oración por todos los planes que tengo por delante, de modo de que no sean lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Porque mis planes son pequeños comparados con los grandes planes que tienes para mí. Ayúdame a poner tu voluntad por encima de la mía. Ayúdame, Señor. Amén. Vamos a leer Levítico 17 del 1 al 18. Leyes sobre el sacrificio de animales. El Señor le dijo a Moisés, háblales a Aarón, a sus hijos y a todos los israelitas y diles, les voy a comunicar lo que el Señor ha ordenado. Si algún israelita sacrifica un ternero, oveja, cabra, dentro o fuera del campamento y no lo lleva como sacrificio al Señor a la entrada de la carpa sagrada del Señor, será considerable culpable de derramamiento de sangre y será separado de la comunidad. Esto es para los israelitas. Los traigan al Señor a la entrada de la carpa del encuentro, los sacrificios que acostumbrarán a ofrecer en campo abierto. Deben llevarlos al sacerdote para que los sacrifique al Señor como ofrendas para festejar. Luego el sacerdote rociará la sangre sobre el altar del Señor a la entrada de la carpa del encuentro y quemará la grasa como olor agradable al Señor. Los israelitas no ofrecerán más sacrificios a los demonios del desierto con los que se han prostituido. Esta ley será permanente para ellos de generación en generación. El israelita o el inmigrante que viva entre ustedes, que presente un sacrificio que debe quemarse completamente o ofrenda para festejar y no lo lleve a la entrada de la carpa del encuentro para ofrecerlo al Señor, será separado de la comunidad. Y si algún israelita o cualquier inmigrante que viva entre ustedes come cualquier tipo de sangre, yo me pondré en contra de él y lo separaré de la comunidad, porque la vida del animal está en la sangre. Yo acepto que ustedes coloquen la sangre en el altar como rescate por ustedes, porque la sangre representa la vida del animal. Por eso les digo a los israelitas, ninguno de ustedes ni ningún inmigrante que viva entre ustedes debe comer sangre. Cuando un israelita o un inmigrante que viva entre ustedes case un animal o ave que se pueda comer, deberá derramar su sangre y cubrirla con tierra, porque la vida de todo ser vivo está en la sangre, y por eso yo les ordeno a los israelitas, ustedes no comerán la sangre de ningún ser viviente. El que lo haga será separado de la comunidad. Toda persona del país o todo inmigrante que coma un animal que ha muerto de una forma natural o ha sido matado por otro animal tendrá que lavar su ropa, bañarse con agua y quedará impuro hasta el anochecer. Después de eso la persona quedará pura. Si no lava su ropa y no se baña con agua, sufrirá el castigo por su pecado. Levítico 18.
Leyes sobre las relaciones sexuales. El Señor le dijo a Moisés: Dile a los israelitas que yo soy el Señor su Dios. No sigan ustedes las costumbres de Egipto, el país donde vivían antes, ni las costumbres de la gente de Canaán, la tierra donde los llevo, ni tampoco vivan conforme a las leyes de ellos. Cumplirán mis mandamientos, obedecerán mis leyes y vivirán conforme a ellas. Amén. Pues yo, el Señor su Dios, se los he dicho. Lleven a la práctica mis leyes y mandamientos, pues quien los obedezca vivirá gracias a ellos, pues yo soy el Señor. Ningún hombre debe tener relaciones sexuales con sus propios familiares, porque yo soy el Señor. No deshonres a tu papá teniendo relaciones sexuales con tu mamá, ella es tu mamá, así que no tengas relaciones sexuales con ella. No deshonres a tu papá teniendo relaciones sexuales con la mujer con la que él se case. No tengas relaciones sexuales con tu propia hermana, no importa si solo es la hija de tu papá o solo es la hija de tu mamá, ni si nació en tu hogar o en otro. No traigas deshonra sobre ti teniendo relaciones sexuales con tu nieta, no importa si ella es la hija de tu hijo o de tu hija. No tengas relaciones sexuales con la hija de tu madrastra, porque al ser hija de tu papá es tu hermana. No tengas relaciones sexuales con la hermana de tu papá, porque ella es pariente cercana de tu papá. No tengas relaciones sexuales con la hermana de tu mamá, porque ella es pariente cercana de tu mamá. No deshonres a tu tío teniendo relaciones sexuales con su esposa, porque ella es tu tía. No tengas relaciones sexuales con tu nuera, porque ella es la esposa de tu hijo. No deshonres a tu hermano teniendo relaciones sexuales con su esposa. No tengas relaciones sexuales con una mujer y con su hija. No te cases ni tengas relaciones sexuales con tu nieta, ya sea hija de tu hijo o de tu hija. Ellos son parientes cercanos y hacer eso es una perversión. Mientras viva tu esposa, no te cases ni tengas relaciones con su hermana. No tengas relaciones sexuales con una mujer durante su periodo de menstruación, pues está impura. No te corrompas teniendo relaciones sexuales con la esposa de tu vecino. No ofrezcas a ningún hijo tuyo como sacrificio a Moloc. Eso es faltarle al respeto al nombre de tu Dios, porque yo soy el Señor. No tengas relaciones sexuales con otro hombre como si fuera mujer, porque eso es un pecado abominable. No te corrompas teniendo relaciones sexuales con una mujer, con un animal. Tampoco la mujer debe tener relaciones con un animal, porque eso es una perversión. No te contamines por hacer alguna de estas cosas. Estoy echando las naciones de su tierra, entregándolas a ustedes, porque ellas se han contaminado al hacer estas cosas. Los voy a castigar a ellos, porque con sus pecados han corrompido la tierra y ellos los va a vomitar. Pero en cuanto a ustedes, israelitas o los inmigrantes que vivan entre ustedes, obedezcan mis leyes y mandamientos y no cometan ninguno de esos actos perversos, porque la gente que vivía antes de ustedes en esa tierra cometió esos pecados y corrompió esa tierra. Si se abstienen de hacer esos actos perversos, la tierra no los expulsará como hizo con esas naciones que vivían allí antes de ustedes por haberlas corrompido. El que cometa esos actos perversos tendrá que ser separado de la comunidad. Así que obedezcan mis mandatos de no hacer ninguno de esos actos perversos que fueron hechos antes que ustedes llegarán, y no se corrompan con ellos, porque yo soy el Señor, su Dios. Amén. En tentación, pero tú. Los israelitas enfrentaban gran tentación debido a la inmoralidad sexual y las actividades de las personas que los rodeaban. No obstante, Dios habló a sus pueblos sobre una forma en la que debían vivir. Ustedes obedezcan mis estatutos y preceptos. Escucha la siguiente historia verídica. Le preguntaron a una mujer qué es lo mejor de tener 104 años de edad. Ella respondió: no tener la presión de tus pares. Suele haber una tentación de conformarse en la presión de los pares y seguir los parámetros de quienes nos rodean. Un aspecto donde hay gran presión para amoldarnos es en la moralidad sexual. En tal contexto, Dios dice a su pueblo: no sigan las costumbres de Egipto, país en el cual vivieron, no sigan las costumbres de Canaán, país al cual voy a llevarlos, ni vivan conforme a sus leyes, cumplan mis decretos, cumplan y pongan en práctica mis leyes, vivan conforme a ellos, que yo soy el Señor su Dios. Al igual que los antiguos israelitas, vivimos en una cultura que tiene una ética sexual muy distinta a la de Dios. Él quiere guardarles su precioso don del sexo y que no te veas arrastrado siguiendo a quienes te rodean. Asegúrate de seguir los caminos de Dios. Si haces en vez de perderla, ciertamente hallarás la vida, pues todo el que los practique, los decretos y leyes de Dios, vivirá por ellos. Y el pueblo de Dios está llamado a ser diferente. San Pablo escribió: no se amolden al mundo actual. Eso está en Romanos 12:2. Este llamado a ser distinto se remonta directamente a los primeros tiempos del pueblo de Dios. Eso no lo nombran en Levítico 18.
En el Nuevo Testamento el apóstol Pablo enumera algunas de las actividades, incluyendo actividades sexuales, en las que algunos de los cristianos habían estado involucrados antes de su conversión. De nuevo usa esta poderosa palabra, pero, ustedes ya han sido lavados, ya han sido santificados, ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Eso lo podemos leer en 1 Corintios 6:11. Por lo tanto, debes vivir de una manera diferente. Vamos a orar juntos. Señor, ayúdame y ayúdanos a no moldearnos a los parámetros de quienes nos rodean. En cambio, ayúdame a guardar tus decretos y tus leyes. Ayúdame a honrarte con todo mi ser, mi cuerpo, mi mente, mi corazón, mis palabras, mi vista, mis oídos, mis manos. Ayúdame a honrarte con todo lo que soy. Amén. Pipa añade, Marcos 14:34. Jesús, el líder y el amigo de los discípulos, acaba de decirles que estaba desesperado. Ellos no lo entendieron. Me gustaría pensar que yo lo hubiera hecho mejor, pero probablemente no. El espíritu suele estar dispuesto, pero la carne es débil, y en ocasiones el espíritu tampoco está dispuesto. Afortunadamente el Espíritu Santo cambió a los discípulos y por eso también puede cambiarme a mí. Amén. Yo también creo que puede cambiarnos. Muchas gracias por haberse conectado a este tiempo. Recuerde que este devocional fue escrito por el pastor Nicky Gumbel de la iglesia HTB en Londres y la voz que le dio vida a este podcast es la de Surizada y González. Que Dios les bendiga.